Hola chicos, estoy compartiéndoles esta clase que va a tratar específicamente de cómo podemos organizar objetivos terapéuticos y actividades innovadoras con el uso del caballo. El objetivo de esta pequeña clase va a ser identificar elementos necesarios para desarrollar estos objetivos terapéuticos y cómo podemos planificar algunas actividades innovadoras. Lo primero que hay que preguntarse es, ¿qué es lo que quiero lograr sobre el caballo? Ya sea si es que voy a intervenir un niño o un adulto. ¿Cuáles son las necesidades a las que quiero responder? ¿Y cuáles son las características de los niños o de los adultos que serán intervenidos? Para eso lo primero que debemos hacer es examinar. Ya, y nosotros en hipoterapia utilizamos distintas fichas de examinación, pero es importante entender que debemos evaluar al niño tanto bajo el caballo como sobre el caballo. ¿Qué es lo que observamos cuando el niño está bajo el caballo? Observamos principalmente cómo se mueve, qué cosas realiza, cómo camina, qué tanta estabilidad tiene y qué actividades logra realizar. Por ejemplo, si es capaz de sentarse, si es capaz de pararse, si es capaz de subir una escalera, si es capaz de vestirse, de tomar una pelota, etcétera. Esta evaluación de aspectos motores también es complementada con aspectos sensoriales y aspectos comunicativos, cómo se comunica, qué tanta capacidad de comprender instrucciones tiene. Todos esos elementos yo tengo que incorporarlos dentro de mi examinación. Y aquí hay que considerar aspectos positivos que yo voy a incorporar, por ejemplo, qué habilidades tiene y qué puede usar dentro de la terapia, y aspectos que son qué dificultades tiene, o sea, qué tareas le cuesta realizar, y voy a hacer un análisis que me va a permitir priorizar mis objetivos para intervención. Dentro de la examinación es importante hacer una buena anamnesis. Por ejemplo, una historia de caídas. ¿Cuántas veces se cae? ¿Por qué se cae? Si es que tiene antecedentes importantes como la displasia de cadera, por ejemplo, alteraciones a nivel de cadera que pudieran dificultar su manejo sobre el caballo. Si es que tiene epilepsia, porque pudiera ser un evento que pudiera ocurrir dentro de la sesión. Ya dentro de la marcha, el si es que controla o no controla la cabeza, si es que tiene algunas limitaciones, por ejemplo, en el posicionamiento del pie, si es que tiene alguna desviación de la columna que es evidente, y en la evaluación neurológica, si hay alteraciones de tono, si hay posturas o movimientos que resultan anormales, y específicamente la postura, debemos evaluarla bajo el caballo y si estas alteraciones posturales permanecen sobre el caballo. ¿Ya? Si el niño es capaz de mantener estas posturas de manera independiente sobre el caballo o requiere ayuda directa de una persona o necesita que haya alguien que vaya detrás de él para mantenerse sobre el caballo. La calidad de la postura que mantiene también es importante considerarla. Una de las cosas más relevantes sobre el caballo es cómo se posiciona la pelvis, ¿ya? Porque la pelvis es como la base sobre o la estabilidad que nos permite observar si, por ejemplo, la persona va erguida sobre el caballo, si es que tiene buen equilibrio o si tiene una buena reacción sobre el caballo, ¿ya? Y además, debo observar si moviliza los brazos, si tiene una buena coordinación. Ya mencionamos, ¿no es cierto?, el nivel cognitivo, si es capaz de comprender o no instrucciones, ¿no es cierto? Si tiene dificultades respiratorias, sensoriales, problemas de visión, de audición o alguna sensibilidad cutánea especial. Todo eso debe ser registrado para poder considerarlo a la hora de plantear mis objetivos y de planificar mi sesión. Bueno, la vez anterior conversamos acerca de los objetivos de la hipoterapia que son intervenidos con kinesiólogos, son distintos tal vez a los objetivos que se va a
plantear un psicólogo o un fonoaudiólogo, ¿no es cierto? En este concepto de terapia asistida con el caballo, ¿no es cierto? Así que en la hipoterapia generalmente establecemos objetivos motores y objetivos funcionales, o sea, queremos lograr que el paciente, por ejemplo, tome una pelota o controle mejor el tronco o facilite, tenga un mayor control, por ejemplo, de sus reacciones de equilibrio, ¿ya? Pero cada objetivo que yo voy a plantear va a ser específico para esa persona a intervenir, ¿ya? Y debo identificar un objetivo general que quiero lograr, que puede ser una actividad funcional que quiero lograr, y posteriormente actividades específicas o objetivos específicos que voy a lograr dentro de la sesión. Aquí tenemos un videíto que es un ejemplo de un niño que está colocándose por primera vez en el caballo y lo ponemos en una posición donde vamos a generar cierto desequilibrio para ver cuánta inestabilidad de tronco tiene. Ahí si ustedes observan, partimos viendo si el niño organiza su postura sobre el caballo en estático y después también observamos cómo se mueve o cómo se balancea sobre el caballo. En este caso observamos que el niño tiene un buen control de tronco sobre el caballo, pero requiere asistencia de mano. Acá observamos que el niño tiene una buena simetría, pero se siente un poco, se desliza hacia atrás, por lo tanto, le cuesta mantener la postura sobre el caballo. Por otro lado, es importante considerar otros aspectos, por ejemplo, aspectos sensoriales. Si el niño es capaz, por ejemplo, de sentir o integrar bien las sensaciones que el caballo le da. Por eso es importante también tener una evaluación sensorial, que esta evaluación sensorial la puede hacer el terapeuta ocupacional o el kinesiólogo, donde va a evaluar, por ejemplo, qué tan eh, hiporreactivo o hiperreactivo es a estímulos táctiles, a estímulos propioceptivos, a estímulos visuales, etcétera. Esta integración sensorial es una buena herramienta para entender cómo el niño puede reaccionar frente a un estímulo de movimiento, por ejemplo, que se llaman los estímulos vestibulares. Y finalmente viene la intervención de la hipoterapia. Aquí tenemos que preguntarnos cómo organizamos las actividades y los ejercicios sobre el caballo. Y para ello es importante entender que hay una etapa preparatoria. Ya en esta etapa preparatoria requiere que, sobre todo si son niños o personas con alteraciones neurológicas que pueden estar acompañadas de un tono muscular un poco más alto, por ejemplo, se sienten más duritos, más rígidos, hay que movilizarlos antes de subir al caballo porque esta actividad de subirlo pudiera generar algún dolor o alguna molestia muscular. Hay que observar cómo está su patrón respiratorio, ¿no es cierto? Y vamos a realizar un proceso que se llama acercamiento al caballo, ¿ya? Entonces vamos a acercar al niño al caballo, vamos a ver cómo reacciona él, vamos a considerar las características del niño en términos de limitaciones articulares, peso o control emocional antes de identificar qué tan difícil puede ser subir al niño del caballo y qué tipo de consideraciones hay que tener con el caballo con el que va a interaccionar este niño. En las actividades de acercamiento al caballo, generalmente se les acerca, se les nombra, se les dice que se pillen al caballo, que se presenten, que repitan el nombre del caballo, por ejemplo. En el caso de los niños autistas hay que tener mayores consideraciones porque como es una actividad demasiado nueva para ellos, a veces hay que anticiparlos para esta actividad, mostrarles imágenes de caballo. Sobre todo los niños autistas tienen problemas con la colocación del casco, entonces también hay que adaptarlo un poco a los elementos que se van a utilizar durante la sesión. En la organización de las sesiones, el niño puede ser colocado en distintas posturas sobre el caballo, dependiendo del grado de estabilidad que yo le quiero dar
y qué actividades quiero que él realice sobre el caballo. ¿Ya? Debo identificar qué estímulos quiero que predominen en la actividad, si quiero que hayan estímulos visuales o actividades con aro, con pelota, por lo tanto debo implementar la sesión y tener todos estos elementos ya vistos antes de subir el niño arriba del caballo. O sea, debo tenerlos a la mano, ¿no es cierto? Y es importante aquí establecer entonces claramente las actividades que van a responder de mejor forma a los objetivos que me he ido planteando. Aquí vamos a tener progresiones de actividades que pueden ir dentro de una sesión. Por ejemplo, al principio, un niño puede tener un bajo control de tronco que requiere que vaya una persona por detrás asistiéndola, lo que nosotros llamamos montagemela. Pero posteriormente a lo mejor este tronco va a mejorar y yo puedo trabajar al niño con asistencia desde abajo, sentado frente al caballo y ya cuando el niño se va adaptando, puede ir incorporando elementos, ¿no es cierto?, terapéuticos como uso de aro, uso de pelota, uso de cono, uso de figuras a las cuales el chico se adapta. También debo preparar tanto al caballo como al niño para cambiarlo de distintas posiciones sobre el caballo y aquí vemos a este mismo niño al final manteniendo un mayor control tanto que él puede ir con otro niño sobre el caballo. Todas estas son progresiones que pueden irse dando dentro de un plazo largo de intervención. Las posiciones en las que se coloca el niño también pueden ser una progresión. Puedo ir colocado en una posición ventral, que acostado sobre el caballo de forma lateral, ¿no es cierto? Que es una posición donde puedo facilitar el control de pelvis, la movilización de las piernas y el control de tronco y control de cabeza. Uso con estiramiento de los brazos. Tenemos la posición sentado hacia adelante, donde va a tener un mayor movimiento de control antero-posterior del tronco y obviamente la progresión que tiene que ver con cómo el niño va teniendo un mayor equilibrio sobre el caballo con uso de elementos de argolla o terapéuticos. Es importante entender que el niño puede ir teniendo cada vez mayor control sobre su postura y sobre también sobre esta conexión con el caballo le va a permitir tener seguridad para tomar posturas que pueden ser cada vez más complejas. Por ejemplo, aquí vemos a un niño que está tumbado completamente sobre el lomo del caballo se ve que el niño está relajado, se ve que el caballo también está conectado con él y eso implica también que hay un mayor control de la respiración, hay mayor información propioceptiva, ¿no es cierto? Y aquí vemos un niño que está usando lo que nosotros llamamos, ¿no es cierto?, los estribos y eso le da un mayor punto de apoyo donde puede permanecer más erguido. Finalmente pueden haber actividades de equilibrio complejas como estar de rodillas sobre el caballo o estar de pie sobre el caballo, donde hay una mayor exigencia del control postural. Es importante que en todo este proceso el kinesiólogo, el terapeuta que va a llevar al niño, sepa cómo usar las manos para darle control de cabeza, estímulos en el tronco y también una correcta facilitación, ¿no es cierto?, de aquellos movimientos que yo quiero lograr. Ya vimos que en toda esta actividad los implementos también van a hacer podríamos decir, un plus para la actividad. Vamos a tener, por ejemplo, aquí tenemos mandiles, ¿no es cierto?, que no son monturas, ¿no es cierto?, son mandiles que le permiten un mayor contacto al niño con el caballo, que tienen este tipo de argolla donde el niño puede sujetarse con mayor seguridad. Después tenemos eh, ya las monturas, ¿no es cierto? Y las monturas son un poco más duras, por lo tanto, también permiten que haya un mayor
podríamos decir, contacto de la pelvis, del isquion con la montura. Tenemos también, ¿no es cierto? Aparte de esto, vamos a tener todo lo que es el manejo desde la boca del caballo, ¿no es cierto? Así que aquí uno tiene que decidir qué elementos va a colocar, si va a colocar un estribo o no, si va a colocar un mandil o una montura. Todos estos elementos también hay que considerarlos a la hora de definir cómo van a ser estas actividades. Mientras más innovadoras sean las actividades, es mejor. Y esto va a depender de los objetivos que quiero lograr. Puedo tener, por ejemplo, un aro para el uso de pelotas, cono, puedo incorporar una secuencia de actividades que además incluyan elementos, elementos como de distinta textura, ¿no es cierto? Y todo esto va a ir claramente, la organización de la actividad debe ser hecha previamente para poder ser implementada dentro de la sesión. Los tipos de ejercicio, vamos a tener distintos tipos de ejercicio dependiendo si lo que yo quiero es trabajar en estático con el caballo o en dinámico con el caballo caminando. Y cuando el caballo va caminando, el paso que da el caballo también puedo irlo regulando para generar más, un tono más alto, un tono más bajo del niño sobre el caballo. eh, Actividades también con mayor soporte o con mayor asistencia, y siempre hay que tener en consideración la seguridad que le estoy dando al niño o al adulto que va a estar en ese caballo. Las técnicas que se utilizan pueden ser súper variadas. Nosotros usamos técnicas de estimulación psicomotriz, técnicas de facilitación, técnicas sensoriales, ¿no es cierto? Dependiendo del expertise del terapeuta, ¿ya? Entonces no hay una limitación acerca de específicamente se tiene que usar este tipo de técnicas, ¿ya? Sino que va a depender del el perfeccionamiento, de la instrucción que el terapeuta tenga, y debido a eso puede hacer que una actividad sea más entretenida o tenga una técnica más distinta, más innovadora. En general, nosotros usamos técnicas de facilitación neuromuscular, que significan que uno toca o facilita ciertos movimientos a través del uso de las manos sobre la cabeza, sobre el tronco del niño. Aquí tenemos una actividad funcional donde este niño está con su hermanito atrás y el niño tiene dificultad para poner el Apláudele, pie, Martina, a tu y hermano. nosotros le estamos, ahí estamos animándolo, ¿no es cierto? Bien. El hermanito está participando de la sesión y el niño está tratando se controla su postura para que realice una acción que es tocar la pelota sobre el niño. Apláudele, Martina. Acá tenemos otra actividad, un niño autista, y aquí lo importante es que estamos favoreciendo el contacto con el terapeuta porque sabemos que los niños autistas en general tienen dificultades para vincular con otra persona. Rojo, Ya, negro, repito el color, naranjo sigo una y instrucción está que es la actividad, y verde. acá como él no tiene problemas en vincularse y que eso ha sido un proceso de largo. Otra cosa interesante es que el terapeuta también tiene que saber regular, por ejemplo, situaciones críticas que se pueden producir. Aquí tenemos un niño que se ha subido sobre el caballo, pero que la posición, que la postura sobre el caballo ha sido como demasiado para él, ¿ya? Entonces, este voluntario que tenemos acá, siendo guiado por las instrucciones, tiene que darle un estímulo de contención. Nosotros hemos entrenado a las personas que están trabajando y fíjense cómo le da tranquilidad, cómo empieza a balancearlo, de manera que empieza a regular emocionalmente a este niño. Perdón. Finalmente, aquí tenemos actividades de facilitación de tronco con niños que tienen muy poco control de tronco, ¿ya? Entonces, uno tiene que dar estas asistencias o facilitaciones para que el niño pueda concretar la actividad. Entonces, vamos a tener eh, eh,
actividades que van a permitir que el niño realice movimientos que no realiza frecuentemente sin la ayuda de otra persona, pero que además el uso del caballo, este soporte o base, sustentación grande que da el caballo, va a permitir que el niño se sienta seguro, que además sea una actividad innovadora porque está en altura y que además va a ser una actividad que va a estar regulada de manera justa y precisa para que el niño logre con cierta cantidad de estímulo y de esfuerzo y de asistencia concretar una actividad que no logra hacer frecuentemente. Aquí tenemos otro niño que está sobre el caballo, frente al caballo, y está realizando una actividad, ¿no es cierto? Ahí En la cara, con la mano vemos distintos niños paralelamente trabajando sobre los caballos. ¿Ya? Sé que es una clase corta porque la idea es que ustedes puedan tener espacio también allá para compartir y para hacer consultas, así que cualquier consulta que tengan, les pido que la hagan o comentarios, la hagan a través de Chrisly y yo puedo responderle o en una próxima sesión o puedo también responderle a través de un correo. Espero que no haya sido muy larga la presentación y obviamente está abierto el espacio para hacer comentarios. Nos vemos.